Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Esto es Ecuador TV, soy Carlos Rabascal. El día de hoy tendremos en el primer bloque a Javier Zavala Egas, al doctor Javier Zavala Egas, para hablar sobre la propuesta de crear el Frente de la Lucha contra la Corrupción. Y luego tendremos al doctor Juan Pacimiño, historiador, con quien vamos a conversar sobre el futuro de la integración regional. Bienvenidos a Pensamiento Crítico. Voy con los estudios de la ciudad de Guayaquil. Javier Zavala, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, el señor presidente de la República el día de ayer hizo un pronunciamiento público y oficial de una invitación pública, de una convocatoria pública para la conformación de un frente de la lucha contra la corrupción. Entre aquellos nombres está el del doctor Javier Zavala Egas. Javier Zavala, contigo hemos conversado antes sobre la necesidad de establecer mecanismos y estrategias de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, ¿cómo tomas esta invitación pública del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés? Carlos, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Efectivamente, lo que ayer me enteré por los medios de comunicación y por las redes sociales es que hubo una invitación abierta, una propuesta abierta con nombres a efectos de integrar este frente de transparencia, lo cual en primer lugar pues lo tomo como un gesto de reconocimiento al cual agradezco. Y en segundo lugar, veo que esto es como una, como dicen los periodistas, esto es una noticia en desarrollo. O sea, vamos a ver paulatinamente qué es lo que pasa, más allá de ver dentro de estos nombres quienes definitivamente aceptan o no. Yo al menos ya lo he dicho públicamente, estoy dispuesto. No puedo hablar de aceptar una propuesta porque realmente no ha habido una propuesta oficial, salvo, repito, la mención e invitación. Pero estoy dispuesto a aceptarla y en el camino, como dicen, en desarrollo, veremos qué pasa. Ok, independientemente que del camino se irán definiendo y se sabrá si los distintos nombres de las personas que han sido invitadas públicamente tomen una decisión de aceptar o no aceptar dependiendo el ámbito de acción que tenga este frente. Pero hablemos de esa necesidad de la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles serían los ejes principales que debería tener el Estado ecuatoriano? Porque no solo este es un mal en el Ecuador, es un mal en Latinoamérica y en el mundo. Por tanto, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debería tener una política pública de lucha contra la corrupción? El tema central, en mi concepto muy personal y sobre el cual debemos partir, es que la Constitución ya tiene asignadas las competencias para los órganos de control en torno a la prevención, en torno a la vigilancia y en torno al control y en torno al juzgamiento sobre temas de corrupción. O sea, esa base no se puede variar. Yo lo que diría es que el Ejecutivo efectivamente lo que está demostrando es voluntad política que resulta vital, fundamental, para luchar contra la corrupción. Y yo creo que el Ejecutivo debería es conectar, que es para mí lo que falta en el país, conectar, coordinar estas instancias de control, supervisión, etcétera, y juzgamiento a efectos de hacer una labor en conjunto y trabajar en conjunto. Porque, tal y como lo escuché el presidente ayer, el tema es de insertar, o si solo el tema es de insertar una instancia más que no tiene piso legal, que no tiene piso constitucional, definitivamente no va a ser una labor efectiva. Yo creo que lo que el Ejecutivo debe propender es a integrar una mesa de transparencia junto con las autoridades de control para que se manifieste la voluntad política, el impulso, la energía de luchar contra la corrupción. Y esas son labores de coordinación, supervisión, participación, etcétera. Pero en esa articulación, Javier Zavala, si bien es cierto que la Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, establece la competencia de las distintas instancias del Estado, por ejemplo, la Fiscalía no tiene ahí una camisa de fuerza. Me refiero a lo siguiente, una camisa de fuerza porque tiene que esperar los informes de Contraloría y si Contraloría se demora demasiado, la Fiscalía no va a poder actuar. Es que esos son los puntos que esta comisión debería tratar de mejorar. Y solamente eso se puede hacer con supervisión, control. Es decir, ¿qué temas maneja la Contraloría? ¿Cuántos informes con indicios penales pasaron a Fiscalía? De estos informes, ¿cuáles efectivamente se abrieron expedientes de investigación
cuáles no, de qué estamos hablando. O sea, ¿qué pasa en las superintendencias? ¿Cuáles son las labores de control de las superintendencias? Son temas propios para ser analizados en una mesa de transparencia. Porque perdóname, y lo digo también con absoluta franqueza desde el punto de vista personal, pero armar una comisión para servir de ventanilleros, esto es, de recibir denuncias de la sociedad civil y transmitirlas o pasarlas a los órganos de control, para eso hace falta una sola persona atrás de una ventanilla. Esa no debe ser la idea. Tanto más que la Constitución señala la quinta función del Estado. Y la quinta función del Estado es la función de transparencia. Y la función de transparencia tiene un director ejecutivo. Y esta función de transparencia tiene que reunirse y tiene que coordinar. Entonces, el estamento anticorrupción, la base anticorrupción, ya está formada constitucionalmente. Esta comisión lo que tendría que hacer es insertarse para colaborar en este trabajo. Ahora, bien dices tú, Javier Zavala, si esta comisión tan solo va a recibir y trasladar, no tiene sentido una conformación de un frente de la lucha contra la corrupción, porque prácticamente va a ser una especie de chasqui, una especie de correo. En ese sentido, entonces, ¿cómo debería estar conformado y cuál debería ser el ámbito de acción de esta comisión o de este frente de lucha contra la corrupción, como lo denominó el presidente Moreno? Yo insisto, yo mantendría la instancia constitucional y la función del Estado, que ya está creada constitucionalmente, y trataría de insertar en esa mesa de transparencia a la sociedad civil, impulsada con la voluntad política del presidente de la República. ¿A labores de qué? No puede ser a labores de investigación administrativa, como por ejemplo realiza la Contraloría, porque son sus funciones. Ni puede ser labor de impulso de acciones penales con la Fiscalía o juzgamiento, peor, con la función judicial. De eso no se trata. No se trata de crear suspicacias, sospechas o empujones entre una función y otra. Aquí lo que se trata es de colaborar, de integrar, que ese es el problema que yo vengo viendo hace tiempo. Aquí la Contraloría marcha por su lado, la Fiscalía por el suyo. Nadie observa, nadie coordina, nadie controla. Ese es el problema y esa es la labor del presidente de la República, porque lucha anticorrupción sin voluntad política no existe. Definitivamente. Ahora, vamos a lo siguiente. Para que haya la corrupción, porque aparentemente cuando se habla del frente de la lucha contra la corrupción, un poco se posiciona que la corrupción está en el sector público, pero aquí hay varios actores. Entonces, ¿cuál es la dimensión entonces de este ámbito de una comisión que propone el presidente de la República? Por eso es que en la lista de nombres, de los cuales veo nombres de ilustres ecuatorianos con una hoja de vida que los respalda totalmente, esa lista de nombres está bien traída. Y está bien traída porque es sector público y sector civil. Ese sector público y sector privado. ¿Por qué? Porque la corrupción por lo general, no digo siempre, por lo general es del sector público y del sector privado. Para que haya un cohechado tiene que haber un cohechador y por lo general el cohechador es el sector privado. Y ahí hay gente del sector privado y efectivamente son los que deben aportar por su lado cuáles son los temas sensibles y a dónde hay que observar. Tú has hablado de una desarticulación dentro de las distintas instancias que establece la propia Constitución de Montecristi, la Constitución de la República del Ecuador. A tu criterio, ¿haría falta alguna reforma constitucional o en las leyes orgánicas como para poder establecer mecanismos de mayor eficacia y eficiencia y también de oportunidad del tiempo? Porque daría la impresión a veces que la administración de la justicia no se da conforme al timing de las necesidades de esa lucha contra la corrupción. A ver, ese es un tema central básicamente en el sector público, por parte del Contralor General del Estado. Y yo entiendo que el Contralor General del Estado ha propuesto en varias ocasiones reformas o proyectos a efectos de incentivar o acentuar el tema del control administrativo. Y por parte del sector privado hay órganos de control como son las superintendencias. El problema es que la ciudadanía no conoce lo que hacen las superintendencias, no conoce los informes de la superintendencia, no conoce los temas que la superintendencia toca. Entonces,
Repito e insisto por tercera vez, lo fundamental es articular el trabajo de los órganos competentes constitucionalmente para luchar contra la corrupción. Y ahí es donde debe insertarse, repito también, la voluntad política del presidente para afrontar con total integridad esta lacra, este vicio de la corrupción. Ahora, hay otro tema que es sensible y no tiene que ver con leyes, no tiene que ver con decisión política, sino que tiene que ver con comportamiento de la sociedad y en eso fundamentalmente de los medios de comunicación. Cuidado también, la corrupción se vuelve un show mediático y en ese sentido, y digo esto por una sencilla razón, porque hay un derecho universal, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y en derecho la verdad es aquello de lo que se puede probar. ¿Cómo evitar que estos temas evitar que se vuelvan mediatizados o que se vuelvan a través de una óptica del morbo y estemos entonces poniéndole unas etiquetas a ciudadanos que a lo mejor están siendo investigados, pero que hay que respetar el debido proceso? Lo tuyo es un tema sensible y que amerita todo un foro, porque este es un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo. Es lo que se llama en doctrina, es lo que se llama juicios paralelos o juicios mediáticos. Esto es, sin perjuicio de lo que ocurra en sede judicial, los medios de comunicación a través de los hechos arman su propia historia. Y armando su propia historia salen inocentes y salen culpables, gente que finalmente reciben un fallo de inocencia o culpabilidad en contradicción con lo que los medios han establecido. Repito, eso es lo que se llama juicio paralelo. Por eso es que la indagación es reservada. Y es reservada a efectos de que únicamente en una instancia determinada, ya de juzgamiento, los hechos puedan ser totalmente conocidos públicamente. Pero más allá de eso, tu pregunta encierra otro problema. De base la corrupción es cultural. De base la corrupción es manejo de valores. Es mantener valores y llevar una vida decente e íntegra. Eso es de base la corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción ya como un problema político o social, estamos hablando de los delitos, infracciones que conforman un ámbito de corrupción pública y privada, que es otra cosa. Ahí es donde debe entrar el Estado, leyes y órganos de control. Pero lo otro es un problema de valores. Ahora, y ya vamos terminando para sacar conclusiones, ¿no? Es decir, sector público y sector privado. Eso es fundamental, es de doble vía la corrupción. Pero daría la impresión que cuando se menciona el sector público, tan solo los ojos se concentran y se centran en el gobierno central de turno, cuando también hay gobiernos autónomos descentralizados, es decir, hay distintas instancias de lo público. Digo esto porque se me viene a la memoria aquella frase famosa del señor Contralor actual, Carlos Pollitt, a Washington Pesantes, en aquel entonces fiscal general de la Nación, en que le decía: guacho, hay mucha corrupción, haz algo. En ese sentido, daría la impresión que los gobiernos autónomos descentralizados en ese tema, en ese rubro, pasaría de agache. Cuando yo pregunté sobre los casos de la corrupción, me dijeron, la mayoría está en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué hacer entonces? Esta propuesta del presidente Moreno tendría que abarcar a todas las instancias de lo público y evidentemente en esa relación con lo privado, Javier Zavala. Bueno, efectivamente, también hablamos de corrupción en el sector público de los gobiernos autónomos descentralizados, que esa sí es una labor básica y exclusiva de la Contraloría, totalmente exclusiva de la Contraloría, porque la Contraloría deberá o tendrá que emitir los informes respectivos para que la Fiscalía asuma la acción penal frente a esos temas. Pero es una labor básica de Contraloría, pero efectivamente ingresa en lo que se llama corrupción pública. Así es. Javier Zavala, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones es que esto, repito, es una noticia en desarrollo. Veamos cómo se va estructurando. Yo aspiraría que el siguiente paso con las personas que acepten o que hemos aceptado, tengamos una reunión con el presidente para que nos transmita su filosofía y cruzar ideas en torno a ello. Javier Zavala, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Carlitos. Bueno, un fuerte abrazo. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con Juan Pacimiño, doctor, historiador. El futuro de la integración regional, ¿esto sigue siendo un sueño?
o se está convirtiendo ya en algo que se diluye en el tiempo y tan solo queda en la retórica política? Venimos con Juan Paz y Niño.